me encuentro con esta frase de Thomas Huxley, que es el famoso bulldog de Darwin, un defensor del evolucionismo en el siglo XIX, que fue presidente de la Royal Society, que dice, presidente de la Royal Society, o sea, imaginar cuántas personas más tenían más conocimiento científico y teórico que él en el mundo, seguramente muy pocas, ¿no? Él dice a finales del 19, 1863, probablemente todas las grandes pesquerías son inagotables, es decir, que nada de lo que hagamos afecta seriamente al número de peces. Bueno, pues 140 años después, estas son las reservas que hemos tenido que crear en la Tierra, ocupan aproximadamente el 8% de la superficie de los océanos, porque estábamos exterminando las especies. O sea, ya había muchas especies que de seguir al ritmo en el que estábamos, en cosa de una década, 2 décadas, hubieran desaparecido, ¿no? De hecho, en los años 60 tuvieron que ser protegidas las ballenas a nivel internacional, porque quedaban tan pocas que ya se ponía ya en cuestión que supervivencia estuviese asegurada, ¿no? Ahora vamos a ver el caso de la ballena azul más adelante. Estas son las reservas marinas, las áreas marinas protegidas que hay en el caso de España. Quiere decir que aunque hay un 8% de superficie protegida, solo un 3%, ahora vamos a ver, tiene una protección estricta, ¿no? Entonces, ¿yo qué características he visto? Seguramente alguien, porque esto, como digo, me lo he preparado esta última semana, 2 semanas, seguramente alguien que esté más metido en el tema del wild marino me pudiera meter muchísimas objeciones, pero que yo he visto diferencias en comparación con el de wild terrestre. La primera es que el entorno marino es un entorno en el cual los seres humanos seguimos extrayendo los recursos en la forma en que lo hacían los cazadores-recolectores. Es decir, el entorno marino es un lugar al que vamos a pescar. No tenemos, ahora sí que tenemos piscifactorías industriales grandes, etcétera, pero hasta hace muy poco tiempo, hasta el siglo XIX, prácticamente el entorno marino se había quedado al margen de nuestra explotación masiva, ¿no? Es un entorno que no hemos domesticado como la Tierra, porque somos especies terrestres, básicamente, o sea que no por otra cosa, ¿no? Que el entorno marino tiene características, ¿no? Bueno, las corrientes termalinas, las migraciones y otros fenómenos que son globales, ¿no? Que eso hace, a su vez, que las pérdidas, los perjuicios que se inflijan sobre el medio se colectivicen rápidamente. También, habitualmente, que las ganancias sean de pocos, ¿no? Se particularicen, ¿no? Y ello requiere una política internacional en mayor grado que las renaturalizaciones que se hacen en tierra, porque en tierra el suelo es propiedad de alguien. Si ese alguien tiene una superficie suficientemente grande de territorio, ya puede empezar a renaturalizar el espacio. Eso en el mar no sucede, porque el mar pertenece o a la jurisdicción del país o son aguas internacionales, ¿no? Entonces hace falta una legislación, hace falta en mayor grado la legislación que en tierra, ¿no? Como decía antes, ya hemos ensayado legislación vinculante en ese sentido. Esto que había aquí atrás, que veis en rojo, son parques naturales internacionales, y lo que veis en azul son parques naturales o áreas protegidas marinas nacionales. También, como decía, se protegió a las ballenas en los años 60, no me acuerdo exactamente del año, pero sí que sé que al margen de la viabilidad de las poblaciones de ballena en el medio y largo plazo por nuestros intereses comerciales con ellas, sí que sé que el ser humano tiene luces y sombras, y yo creo que esto fue uno de esos casos en los cuales brillamos un poco, ¿no? Porque creo que mucha gente pensó en los intereses económicos en el medio y largo plazo, pero mucha otra gente también se vio conmovida de pensar que el animal más grande que ha pisado este planeta, ¿no? El animal más pesado que ha existido sobre la faz de la Tierra, que es la ballena azul. Bueno, ahora se ha encontrado un titanosaurio, no me acuerdo el nombre, que dicen que pesaba más. Bueno, ya lo veremos, porque solo se encontró el fémur, pero la ballena azul, una ballena azul adulta pesa 180 toneladas de peso, ¿no? 180.000 kilos. Estaba al borde de la extinción, quedaban en torno a 600 ballenas. Ya se pensaba que sus cantos no se iban a escuchar, ¿no? Porque estaban tan dispersas en la Tierra que no iban a poder reproducirse, ¿no? Por lo tanto, que ya no había nada que hacer. Y bueno, eso nos hizo reaccionar, ¿no? Porque realmente hubiéramos podido a lo mejor renunciar a la ballena azul. Hay muchas otras ballenas que cumplen una función muy parecida, ¿no?
Pero yo creo, por eso digo, ¿no?, que el ser humano no necesariamente es una plaga o un cáncer. Creo que el ser humano tiene eso que Wilson llamaba la biofilia, ¿no? Tiene una pulsión hacia la belleza de la naturaleza, hacia esos valores trascendentales, ¿no? Bien sabemos que la salud no nos es exclusiva de nuestro cuerpo. Nuestra salud está integrada en el ambiente en el que vivimos, ¿no? Sabemos que la salud es trascendente a nosotros, ¿no? Y que la salud depende del entorno en el que estamos, depende de la naturaleza. Es decir, creo que hay una pulsión inherente al ser humano que le hace reaccionar y le hace pensar que la naturaleza vale más conservada que no conservada, ¿no? Ya no tanto por motivos de conocimiento científico, ¿no?, que puedan ser de interés, ¿no?, para valores industriales o lo que sea, sino por una pura pulsión de deseo, ¿no?, de proteger la naturaleza. En cualquiera de los casos, voy a seguir incidiendo en el tema de esa interconexión de las cosas, esa invisibilidad que hasta que no vemos no podemos afirmar, ¿no? ¿Quién iba a decir que el lobo iba a tener esos efectos en Yellowstone? Hasta que no lo vimos con nuestros ojos, el método científico no puede hacer proyecciones random, ¿no? No puede simplemente decir, pues yo creo que tal, ¿no? Hay que comprobar las cosas, pero esa prudencia sí que debe de estribar en el reconocimiento de que en lo invisible hay mucha más información de lo que puede contemplar el método, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a poner dos ejemplos aquí de efectos de arriba abajo y de abajo arriba, ¿no? Bueno, lo primero que voy a hablar es de algo que seguramente aquí habéis dicho antes que un biólogo seguramente entienda mejor que yo, pero brevemente voy a explicar una serie de relaciones que existen en la naturaleza para ver cómo funcionan estos efectos, ¿no? El famoso ciclo de carbono y el fitoplancton, ¿no? El fitoplancton necesita dos cosas para vivir, que son luz solar y nutrientes. La luz solar se encuentra en los 100 primeros metros de superficie oceánica. Y los nutrientes caen, evidentemente, los nutrientes se precipitan. Para que los nutrientes estén en la parte superior de esos 100 primeros metros superficiales de la superficie oceánica, debe de haber un intercambio de aguas. Si la temperatura del agua sube por encima de los 10 grados, de los 12 grados, por las meras características físicas del agua, se produce una estratificación, es decir, el agua caliente pesa menos y se queda en los 100 primeros metros, de forma que no hay un intercambio de las aguas más frías a las más cálidas. Eso impide que no haya intercambio de nutrientes. Es por ello que... y otra cosa que hay aquí también escrita es que el fitoplancton y las algas participan en la formación de nubes, porque liberan una serie de partículas, conocidas como núcleos de condensación, que están implicadas en los procesos de formación de nubes luego. Pero bueno, como vemos aquí, este es un mapa en el que en rojo se ve mayores densidades de fitoplancton y en azul menos, ¿no? Casi todas las densidades de fitoplancton están en los polos, ¿no?, donde las aguas son más frías de 12 grados, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en todas estas zonas en azul? Cuando llega la primavera y la temperatura media sube por encima de los 12 grados, se produce esa estratificación y al no haber nutrientes, el fitoplancton muere y se deposita. Entonces hay fitoplancton estacional, ¿no? Las explosiones de vida se producen de manera estacional en ese sentido. También podemos ver que cerca de las costas hay también, ¿no? Los ríos aportan nutrientes todo el año y eso permite que, aunque la temperatura suba por encima de los 12 grados, como hay nutrientes que llegan de los ríos, hay alimento, ¿no? Entonces, bueno, aquí el famoso caso de las ballenas es para ejemplificar cómo las especies clave generan reacciones en red que, como decía antes, se pensaba que había que prestar atención siempre a la base de la cadena trófica y que lo que había por arriba ya importaba menos, ¿no? Bueno, pues aquí estamos viendo, por ejemplo, cómo las ballenas participan cómo participan en el ciclo de carbono, transportando materia orgánica. Por ejemplo, aquí el caso del cachalote, ¿no? Los cachalotes
se sumergen hasta 1000 metros de profundidad, incluso más, no sé si eran hasta 1500, una burrada, ¿no? Tienen esos cráneos con el espermaceti, ¿no? Que se endurece o se ablanda según la profundidad a la que estén. Y bueno, su principal dieta son los calamares gigantes, como bien sabéis. Tiene que haber unos duelos en el fondo del mar que ni una película de Christopher Nolan, ¿eh? O sea, eso tiene que ser brutal, ¿no? Pues bueno, los cachalotes bajan a pegarse con los calamares gigantes y cuando suben dejan sus heces en la superficie. Eso hace que el fitoplancton de la zona superficial tenga alimento, ¿no? Además, su propio movimiento también desplaza, ¿no? Esos nutrientes. Por otro lado, depredan sobre el krill, que es el principal depredador del fitoplancton. Es decir, que mantienen el equilibrio entre el krill y el fitoplancton, ¿no? El declive masivo de las ballenas ha hecho que el aporte de nutrientes mundial a la superficie de los océanos se vea reducido, según estos artículos que yo estoy citando aquí, de 375 millones de kilos de nutrientes en tiempos históricos a 82,5 millones. Imagino que podrá ser más, podrá ser menos, pero sí que tenemos más o menos indicios de cuáles eran las poblaciones de ballenas, ahora lo vamos a ver, hace un siglo y cuál es una hora. Entonces, en base a eso, podemos determinar cuál es la diferencia, ¿no? Lo que vemos aquí es, a la izquierda, la población mundial de ballenas azules en el 1865, estimada. Las estimaciones más, diríamos, optimistas dicen que había en torno a 370 millones de ballenas, y las menos optimistas que había en torno a 250 millones de ballenas, hasta los años 60, en que se estimaba que había solo 600, o sea, de 350 millones a 600. Eso es lo que hicimos en un siglo, los seres humanos. Claro, imagino que Huxley, en un mundo en el que había solo de ballenas azules, 300 y pico millones de ballenas azules, pensó que los recursos marinos eran inagotables, ¿no? Pero es que el ser humano tiene un poder que estamos apenas empezando a conocer, ¿no? Eso ya daría para otra charla, que también hay asuntos del antropoceno que estoy preparando para la tesis, pero si más adelante quieren contar conmigo en la Asociación de Jinetas y Garduñas, estaré encantado de venir. Y bueno, aquí a la derecha vemos otro gráfico donde aparece la población de otras especies de ballena y la población en el año 2001, ¿no? Imaginad, ¿no? Millones de... he patinado con las cifras aquí. Son 350.000 ballenas, de 350.000 a 600, no 350 millones. Eso sí que sería excesivo. Aquí vemos las cifras reales. 362.000, 637.000, 392.000... En fin, imaginad la diferencia entre tener estos millones y millones de ballenas desplazando nutrientes a tener estas cifras tan tímidas, ¿no? Prácticamente la suma de todas las ballenas de la actualidad no llega ni al número de una sola de las especies de hace un siglo, ¿no? Y bueno, otro efecto importante, que es de abajo arriba, en el que voy a utilizar como transición, porque ahora voy a hablar de un caso de renaturalización que está haciendo aquí cerquita, es el de las ostras, ¿no? Que uno se piensa que a lo mejor las ostras son importantes solo por lo buenas que están, pero resulta que no, que son muy, muy importantes. Y resulta que el 90% de los lechos de ostras del mundo se estima que han sido ya que los hemos consumido básicamente, o que han desaparecido por diversas causas, bien sea por pesca de arrastre, en fin, hay muchos factores, no solo que nos hayamos puesto las botas a ostras. Están caras, están caras. El tema es que una ostra adulta filtra en torno a 140 litros de agua todos los días, y una ostra tiene una esperanza de vida media de 15 años. Entonces, multiplicar 140 litros de agua por 15 años en una sola ostra. Imaginad un lecho oceánico donde hay, ¿no? ¿Cuántas ostras pueden caber en la superficie de esta habitación si estamos hablando de una colonia de ostras, ¿no? Pues imaginad cuántos litros de agua hay, ¿no? Bueno, se han hecho estudios sobre la ostra común en las Islas Británicas que demuestran que hay interrelaciones específicas, relaciones interespecíficas con hasta 446 especies, ¿no? O sea, la ostra es una especie clave, que con ese proceso de filtración lo que hace es prevenir que se produzcan proliferaciones masivas de algas. Las proliferaciones masivas de algas son un fenómeno que
hemos observado estos últimos años en el Mar Menor. No sé si habéis echado un vistazo a las noticias, pero en el Mar Menor los fertilizantes de la agricultura, cuando hay un fenómeno de dana, como el que estamos viendo ahora, llegan al mar y producen un exceso de nutrientes que las algas aprovechan para proliferar, ¿no? Cuando las algas proliferan en tal grado, acaban con el oxígeno del agua, es decir, producen un efecto que se llama anoxia, y eso mata a todas las especies que viven en el lugar, ¿no? Pues bueno, pues las ostras tienen ese efecto, ¿no?, filtrador, que previene o ayuda a prevenir las anoxias. Y es por eso que ahora, como veis aquí, se ha lanzado un proyecto de naturalización del Mar Menor, en el cual hay muchos factores implicados, uno de los cuales es la creación de colonias de ostras, ¿no? Por otro lado, como tenemos aquí, esto es un mapa de, no sé de qué periódico, La Verdad, honestamente, no sé qué, La Verdad de Murcia, donde se ve cuáles son las proyecciones que hay en el cinturón ecológico que se está planificando sobre la manga del Mar Menor. Hay zonas de reforestación, zonas húmedas humedales semi-naturales, ahí veis, para prevenir, ¿no?, esa llegada directa de los fertilizantes a la laguna. Es decir, si tú tienes una vegetación que rodea el Mar Menor, toda esa vegetación se va a alimentar de esos fertilizantes antes de que llegue al mar. Eso va a prevenir, en cierto grado, que luego haya esos fenómenos de mareas verdes, ¿no? Hay que hacer muchas más cosas porque el acuífero está contaminado, pero sin duda todas las medidas son buenas, y sobre todo porque ya habla de un cambio en la concepción del espacio, un espacio que era un paraíso natural y que ahora está en la situación en la que está, ¿no? Prácticamente ya ni siquiera el turismo quiere ir a un mar, una sopa verde, ¿no?, sin oxígeno.